Y viene esta parte de sí, puedes pensar mucho en el Ferrari que te súper encanta, pero eso no quiere decir que porque pienses en el Ferrari lo vas a tener aquí en el momento. Dices, ok, ok, es una buena oportunidad hoy para, para caminar un poquito más o algo así, en vez de, no puede ser y que esto, lo otro. Y entonces, no hacerte víctima, no hacerte la vida difícil, pues es buscar. En esas 2 semanas se puso espantosa la hoja y en el momento que pasaron las 2 semanas y la saqué, pues obviamente ya estaba con 2 de las hojitas ya súper feas, ¿no? Dije, ya le eché a perder, o sea, le estresé de más, ¿no? Pero, cosa curiosa, al mes la orquídea floreó. Porque estamos precisamente en un universo que no es determinista, sino es probabilístico. Estamos trabajando con las activaciones de Kundalini. Una de las cosas de las recomendaciones que hacemos antes de una activación es permite que tu cuerpo entre en un estado de rendición. Hace 5 años me hubiera venido bastante bien ya haberlo terminado y todavía lo tengo vigente porque no lo he trabajado, no le he entrado a lo mejor al 100% como yo quisiera, ¿no? Entonces es cuando dices, híjole, a veces los procesos toman su tiempo. Oh, hola, hola. Ya ¿No? estamos aquí en este episodio, nuevo episodio, llenando vacíos. Hola, Fer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos ¿Estás con contenta? todo. ¿Estás contenta? Sí, estoy El contenta. universo está muy a tu favor con eso de que España es Bueno, la estuvo a favor campeona. de los futbolistas. Sí, contenta y hoy justo el tema que vamos a hablar, el universo está a mi favor, bueno, a favor de cada uno, ¿verdad? Sí, si lo queremos ver así, vamos a indagar por ahí. ¿Qué piensas? Que me quedé pensando así, justamente esta parte de, ¿qué tanto creemos eso? Porque escuchamos muchas veces esta parte de, todo está a mi favor, el universo está conspirando a mi favor, todo está alineado y piensa bonito para que todo se Hacer planas para que te merezco. manifiesta decretando. Ujú. Pero, ¿qué tanto sientes tú que eso es? Que realmente es, o qué Ah, tanto es para todos. es una neutralidad total, pues, y ahí es donde nosotros podemos hacer la parte de co-creación. Es lo que yo pienso, pues, no es de que a veces tienes tus cosas a favor o en contra, no es nada está en favor, nada está en contra, todo es neutral. Y ahí es donde nosotros podemos darle ciertos matices, ciertos empujes, ciertos, eh, principios de, precisamente, de leyes universales, física cuántica y lo que queramos poner. Y bueno, ahí podemos co-crear. Y esa parte que dices de neutralidad, desde donde yo lo veo, es como si el universo respondiera a esa neutralidad que nosotros, encarnamos, que nosotros manifestamos en cada cosa que hacemos. Y cuando digo universo, no es nada más así como allá arriba, ¿no? Los planetas, las estrellas, las galaxias, no. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nosotros también formamos parte de ese universo. Y entonces, como dices, está regido por las leyes, está regido por muchas condicionamientos, al final de cuentas, porque siempre va respondiendo, el universo va respondiendo a la energía, va respondiendo a la frecuencia y hay un espacio entre la capacidad que nosotros tenemos en el momento en que pensamos algo para que las cosas se manifiesten. Entonces, desde esta parte de la neutralidad, creo yo y siento yo que es desde donde más fácil nos es en algún momento el crear nuestra propia realidad, porque si nos vamos a los extremos y nos polarizamos, nos puede costar de cierta manera un poquito más de trabajo la manifestación. Sí, pienso que es una conspiración, que podríamos hablar de que el universo conspira, no que está a tu favor, conspira. Entonces, pero tú tienes que hacer algo. Tiene que haber una acción de tu parte, porque las cosas pueden estar acomodándose a tu alrededor, pero pues Ni tú las ves. no las ves todo porque no las accionas, porque no haces nada. Entonces, tú tienes que probar.
Oye, esto es para mí, pruebo, pero pruebo con acción, no con, pues, ahora sí que haciendo las planas y viendo el Ferrari rojo, apuntado ahí en el letrero. No, hay que hacer una acción, hay que preguntar, y el universo es como responde, responde a una acción, no responde a un pensamiento nada más. Tiene que haber un movimiento, y ahí es donde yo pienso que es el universo conspira, y conspira a tu favor o en tu contra, si lo quieres ver así, por En base a lo que en base a lo que haces. haces. Ujú, En sí. base a lo que haces. Y viene esta parte de sí, puedes pensar mucho en el Ferrari que te superencanta, pero eso no quiere decir que porque pienses en el Ferrari lo vas a tener aquí en el momento. Tienes que ejecutar diferentes acciones para que eso se dé y ese Ferrari de una o de otra manera tiene que estar alineado contigo, tiene que estar en resonancia contigo, porque si no, por más que pienses en él, pues simple y sencillamente no se da. Hay un dicho que dice que de buenas intenciones están llenos los panteones, entonces Sí. conspira a nuestro favor el universo cuando hay una intención clara acompañada por una acción sostenida. Si esa acción no se sostiene, simple y sencillamente, como dices, nos van a pasar las cosas por enfrente y ni cuenta nos vamos a dar de que nos pasaron. Es como cuando estamos sintonizando las estaciones de radio. Hay un montón de estaciones de radio, ¿no? Hay un montón de frecuencias de radio. ¿Cuál vas a elegir? La que está resonando contigo. Y eso no quiere decir que las demás estaciones no existan. Ahí están. Pero te sintonizas con una, haces clic con esa estación y esa es la que agarras. Entonces siento que de repente el universo va a ser lo mismo. Tenemos que estar alineados y tenemos que estar sintonizados con eso para sentir que realmente el universo está conspirando a nuestro favor, porque muchas veces podemos incluso, y lo escuchamos de manera cotidiana, de sentir que todo está en nuestra contra, ¿no? En lugar de sentir que todo va a nuestro favor, mucha gente que su narrativa constante es esta de todo está en mi contra, es que nada me sale bien. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde quieres que te salgan bien las cosas? Si a lo mejor todo lo bueno te está pasando por delante, ni siquiera te estás dando cuenta, no tienes esa capacidad, no has sintonizado con eso positivo que te está pasando y pues simple y sencillamente no lo ves, no lo encuentras en tu vida. Sí, y si ponemos ese pensamiento del universo está a mi favor, pues lo que podamos hacer es, pues bueno, todo lo que te sucede, buscarle el lado amable o el lado positivo o cómo aprovecharlo mejor. Entonces, amaneces, si está ponchada la llanta del carro, pues dices, ok, ok, es una buena oportunidad hoy para, para caminar un poquito más o algo así, en vez de, no puede ser y que esto, lo otro. Y entonces, no hacerte víctima, no hacerte la vida difícil, pues, es buscar cómo puedes aprovechar el momento y cómo interpretar las señales. Volvemos al punto de las señales, porque ahí están. Entonces, más que a favor el universo es, hay que aprovechar las señales que nos está dando todo el tiempo. Dijiste ahorita algo, el pensamiento positivo. Yo soy enemiga del pensamiento positivo. Sí, sí, sí. ¿Por qué enemiga del pensamiento positivo? De repente siento que está como un poco distorsionada esta parte del pensamiento positivo, porque se ha romantizado mucho la idea del, es que piensa positivo, es que piensa cosas bonitas, es que no pienses en cosas negativas. Pero ¿qué pasa? Que de repente ese pensamiento positivo, perdón la expresión, nos apendeja también. Sí, ¿Por qué nos apendeja? Porque nos lleva el pensar positivo, nos lleva a evadirnos muchas veces de la realidad. Y en ocasiones el pensar positivo no basta para que las cosas cambien, como decías ahorita, tiene que ir acompañado de una acción. Entonces, para que conspire a mi favor, tengo que tener claridad de lo que está sucediendo, pero tengo también que tomar como en esta claridad, tomar la iniciativa de hacer que las cosas cambien. Yo les digo mucho en clase de repente, tú puedes decir: "Es que yo quiero vivir cosas mágicas en mi vida". Pues sí, o sea, suena muy lindo, suena muy romántico, pero a final de cuentas, ¿la magia qué es? La magia es hacer que las cosas sucedan acorde a tu voluntad. Tiene que haber una voluntad. Si no hay voluntad, por mucho pensamiento positivo que le metas,
¿Qué tanto ese pensamiento te está haciendo evadir tu realidad, no asumir tu realidad y esperar, simple y sencillamente decir: "Lo dejo al universo para que suceda"? Pues no va a suceder. Tienes que hacer, tienes que ejecutar, tienes que moverte, tienes que ensuciarte las manos, ¿sí? Para que las cosas pasen. Si el universo nos va a permitir que en este ver las señales, en esas señales que nos manda, pues estemos nosotros receptivos, pero esa receptividad es nuestra chamba. Nadie más la va a hacer por nosotros. Entonces, sí, el pensamiento positivo es importante, pero siempre y cuando no nos evadamos de la realidad que estamos viviendo, porque si no, el pensamiento positivo nomás nos va a entretener, no nos va a solucionar. Sí. Y aquí también es buscar dónde no entra la terquedad, Ay, porque aparte, porque en eso que estamos platicando, pues, muchas veces es: "Quiero lograr esto", y me pongo la meta, y de ahí no me salgo. Oye, y estás viendo que te estás topando con pared, 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 y ya estás todo sangrado de que te has estrellado con la pared, y sigues ahí. Entonces, hay que distinguir cuándo hay que ser perseverancia, porque sí, las cosas requieren a veces cierta perseverancia, y cuándo es terquedad, de que nomás no, pues, es como, pues, a veces que ves las moscas y dices: "Ahí está la ventana, salte por ahí", y terca la mosca de querer salir por donde mismo. Entonces, es eso, pues, hay que también identificar cuándo estamos siendo tercos en algo en la vida y cuándo estamos, ahora sí que dejamos de luchar por algo que a lo mejor sí se puede dar, a lo mejor no en ese momento, un poco más después o sí, pero la única forma de saberlo es preguntando. Y si eso corresponde, porque yo no creo tampoco mucho de las cosas a favor o en contra, sino más bien a crear la correspondencia. Entonces, cuando tú creas la correspondencia, ya es cuando pueden las cosas suceder. Porque lo que es definitivo es que las cosas no pasan porque nosotros queramos, pasan porque están alineadas al plan divino. Entonces, si totalmente. tú si tú quieres, por ejemplo, España, si no tenía por qué ganar, no hubiera ganado, pero bueno, tenía una correspondencia de ganar y pues ahí está. Pero tuvieron que hacer su trabajo, su esfuerzo y todo para lograrlo. Pero no podemos confiar en que las cosas se van a dar por sí solas. No, y tan no se dan por sí solas que de repente nosotros mismos creamos esa ruptura, esa fractura con lo que nosotros a lo mejor de cierta manera tenemos la expectativa de que suceda. O sea, queremos mucho algo, pero nosotros mismos somos los primeros en crear toda la resistencia posible para que ese algo no se dé. ¿Cómo creamos esa resistencia? Cuando de entrada no vemos esas señales, cuando de entrada es que yo quiero esta situación, o estoy experimentando esto en mi vida y lo quiero vivir de esta manera y demás, pero condiciono de cierta forma al universo del cómo yo espero recibir eso que quiero, eh, cómo quiero que sucedan las cosas o cómo quiero que sean las cosas en mi vida y sí, está bien visualizarlo, intencionarlo y todo, pero es también abrirme a ese campo de posibilidades de que las cosas sean, a lo mejor no de la manera en que yo las quiero, sino de la manera en que las necesito. Porque de todas maneras, nuestra experiencia de vida, como dices, alineado al plan divino, el plan divino tiene de cierta forma necesidades, protocolos, por llamarlos de alguna manera, que venir a cumplir. O sea, venimos a aprender esto, y esto, y esto, y esto, y entonces no lo vamos a aprender de la manera que lo queremos aprender. Lo vamos a aprender de la manera en que necesitamos aprenderlo, y muchas veces la manera en que quiero y la manera que necesito están peleadas. Y entonces, si yo me aferro, como tú dices, esta parte de la terquedad, una cosa es tener esa intención clara y todo, y otra cosa es aferrarnos a las cosas, y cuando nos aferramos a que sean las cosas de la manera en que nosotros queremos y esperamos, lo único que estamos haciendo es rechazar eso que la vida, el universo, Dios, como le queramos llamar, pues nos está poniendo enfrente, porque a lo mejor había otras virtudes y otros regalos, otras bendiciones que estaban ahí, y al querer que sean de la manera en que nosotros queremos o pensamos,
lo despreciamos, lo rechazamos sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué tanto estamos dispuestos a que el universo nos sorprenda realmente con esas cosas que están alineadas a nosotros y qué tanto estamos preparados para recibirlas? Porque ahí también viene el tema del merecimiento, que yo puedo decir, sí, es que yo quiero, pero si no estoy yo en esa resonancia y en esa alineación con el merezco y puedo, merezco y permito, pues, ¿qué va a pasar? Todo lo estamos rechazando, todo lo estamos dejando fuera de nuestra propia experiencia sin darnos cuenta. Y entonces pensamos que el universo está en nuestra contra, que la vida es difícil y que todo es muchísimo esfuerzo y muchísima lucha. Y la realidad es que nosotros mismos le estamos generando interferencias a la vida, al universo, y por eso no se dan las cosas como queremos. Así es, sí, el quiero normalmente tiene que estar alineado y buscar que vayan en el flujo, en un flujo que esté en el transcurso de un tiempo y que vaya, pues, con las acciones que hemos platicado para que se den las cosas. Volvemos al punto, si no está alineado con el propósito del universo, No por se da. más que vas a querer, no va a pasar. Pero también hay un componente que es lo que necesitamos nosotros hacer por nuestra cuenta para que las cosas pasen. Entonces, no hay forma, volvemos al punto, no es es un algoritmo perfecto. Y las cosas no pasan por casualidad, pasan por causalidad. Ya lo veíamos en Sí, en el podcast pasado. exactamente. Entonces, se generan causas y las causas generan efectos. Entonces, tenemos que estar buscando si lo que pasa en mi vida no me es agradable, okey, hay que revisar qué es lo que está causándola, pero nosotros hacernos responsables. Esa es parte también del mayor autoconocimiento que yo creo que tenemos que trabajar todos, es el ser responsables. El ser responsables de que de esto que está pasando no es porque la vecina, no es porque mi mamá, mi papá, yo le llamo el mame, mimo, mu, mi mamá, me hicieron, mío, esto es mío, entonces son cositas ahí que van pasando y que pues, siempre buscamos saber a quién le echamos la culpa de por qué las cosas no pasan como queremos. Entonces, en el momento en que digamos, ok, esto pasó porque yo en mi correspondencia, en mis aprendizajes, lo estoy necesitando. Entonces, ok, ahora que ya está pasando, ¿cómo lo aprovecho? Que claro, es bien fácil decirlo, pero cuando te pasa a ti, pues dices, ay, ¿yo por qué? ¿Cómo? Sí, no, pues digo, como dices, es muy fácil verlo en el vecino, ¿no? Pero cuando a ti te pasan las cosas, dices, híjole, yo pensé que esta prueba yo ya la había superado, pero a veces te repites las pruebas, no porque no las hayas pasado, sino porque es como un entrenamiento. Es como, a ver, vamos a ver qué tanto lo aprendiste, lo asimilaste y lo integraste a ti, y ahí va la, la la experiencia otra vez. Entonces, y si tú lo abordas diferente y todo eso, pasas la prueba, ok, vas a otro nivel, que a lo mejor es más difícil, pues, y muchas veces pensamos, ay, mira, ya pasé por esto, ya, Ya, la ya. libré. Entonces, a lo mejor estás pasando a otro nivel. Entonces, por eso digo, no hay que ver las cosas tan color rosa o tan color negro. A veces las cosas son grises, una neutralidad. Y en esa neutralidad cabe todo. Y ahí es donde tú puedes ser un poquito más inteligente o como le queremos llamar para poder aprovecharlo. Entonces aquí una palabra clave es también la resistencia. No hacer resistencia a nada. Digo, las cosas Flojitos y cooperando. flojitos y cooperando, ese sería el mejor consejo, pues. Hay una fábula que habla de que nada es totalmente bueno ni totalmente malo, solo el tiempo lo dirá. Y al Ujú. final de cuentas, muchas veces pensamos que lo bueno que nos puede pasar solamente trae cosas positivas y siempre muchas veces también puede generar y también puede traer otras situaciones que a lo mejor no son tan positivas. Y lo malo que experimentamos muchas veces no es totalmente malo. Hay veces que eso que no nos encanta, a lo mejor también viene acompañado de cosas positivas. Y ahorita que estabas diciendo, Fer, me venía a la mente, tú que trabajas con el tarot. Digo, y después haremos un podcast Ujú. porque me intriga mucho esta parte, pero, asociado a este tema, ¿cómo el tarot
cómo nos puede, de cierta manera, decir qué tanta resistencia estamos nosotros mismos generando en nuestros procesos y qué tan de repente, nos sentimos como castigados por la vida, como que las cosas no fluyen y es cómo el tarot nos puede ayudar con esta parte de abrirnos a recibir más cosas positivas y a ser proactivos en base a eso, ¿qué nos puede ayudar? Sí, pues abrirnos al recibir el consejo. Normalmente cuando haces una tirada de tarot, pues muchas veces pides una carta consejo, pero la carta consejo viene implícita con una acción. Entonces, ¿qué puedo hacer para que esto se destrabe o qué puedo hacer para que esta situación cambie? Todo en presente, porque parte del problema con esta herramienta de autoconocimiento es que se ha utilizado pues para adivinar el Predictivo, futuro ¿no? De y adivinación. no, que esto y lo otro y que una rubia son sacándolo. No, no, Empieza no. con la letra E. Sí, no, entonces, realmente si lo usas para autoconocimiento y para precisamente para eso, ¿cuál es el consejo en esta situación que está a lo mejor un poquito atorada? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer interiormente y exteriormente? Entonces, ese es el chiste de todo. Entonces, cuando nos alineamos a que hay que hacer un trabajo, pues las cosas también cambia la cosa, pues, porque yo les digo, ¿quieres una consulta? Va, adelante, pero vas a hacer chamba. No es de que, a ver No qué es me para dice, entretenerte un a ver ratito. qué me dices y ya, no, 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 hay que hacer un trabajo. Y cuando haces el trabajo, empieza, yo creo que ahí es donde está un poquito esta frase, el universo está a mi favor cuando tú haces tu chamba, porque la siguiente frases de la canción dice, el universo está a mi favor y es tan mágico. Entonces, para pasar a lo mágico es porque ya hiciste ¿El lo que trabajo? tenías que hacerlo. Y ahí es cuando ya las cosas dices, oye, qué padre, ya estoy en un flujo. Pues sí, pero porque hubo un movimiento. Y ese movimiento estaba alineado a tu correspondencia y ese movimiento con la correspondencia, pues está dando ya un resultado. Muchas veces no sabemos cuál es el siguiente paso. Y yo creo que eso muchas veces nos traba mucho y nos quedamos como paralizados por el miedo de, es que no sé qué hacer, eh, no sé si el paso que estoy a lo mejor pensando dar es el paso más adecuado o si me puede traer más conflicto que beneficio. Y muchas veces las acciones que tomamos para abrirnos esas posibilidades, podemos sentir que nos generan más caos que orden. Y a lo largo del tiempo, de las cosas que me he dado cuenta es que siempre que he experimentado, por ejemplo, el caos o que me ha tocado ver situaciones de mucho caos y demás, viene ese caos para crear orden después. Pero le tenemos muchísimo miedo al caos, le tenemos muchísimo miedo a la incomodidad. No nos han enseñado y nosotros mismos no hemos muchas veces querido aprender a sostener la incomodidad. Y la incomodidad y el caos son necesarios para podernos abrir a más, para poder, recibir más, porque si nada más estamos en esta parte de orden, estructura y todas mis rutinas siempre son iguales y nada cambia en mi vida, pues, ¿qué va a pasar? No va a haber crecimiento y no va a haber evolución. Entonces, ¿eso qué implica? Hacer el trabajo, lo que dices del tarot, hacer el trabajo, porque si no hacemos el trabajo, las cosas siguen igual, o van a cambiar en la superficie, pero la realidad es que van a volver al mismo punto donde estaban antes de, y pues no se trata de eso. Sí, hay que ver que hay diferentes tipos de cambio. Entonces, sí le tenemos a veces una resistencia al cambio, pero hay cambios a veces que son externos y que nos llegan y que nos modifican. Hay cambios a veces que son internos y que modifican la realidad de afuera. Entonces, no hay que, más bien, hay que estar alineados a los cambios, no tanto a lo estable, porque lo estable, como dicen, es perenne, pues va a pasar. Entonces, hay que estar todo es pues, a veces es como una radiografía, ¿no? Como un Sube y baja como un electrocardiograma, electrocardiograma. pero también a veces como una montaña rusa, pues, entonces, hay veces que, pues, que podemos ir de péndulo a péndulo, y también con esa parte de lo que comentabas me gustaba mucho, pues, lo de
a veces te tienes que disolver, el solve coagula, como dirían uno de nuestros maestros. Te tienes que disolver ciertas cosas de tu personalidad y todo eso para que salga lo puro y se coagula lo nuevo, pues, o se hace una nueva personalidad. Entonces, si las cosas no están cambiando, a veces uno hay que procurar hacer los cambios. Como dicen, si tú te estás adelantando todo eso, estás en un proceso de desarrollo personal, un proceso de mejora continua, pues tú mismo vas procurando cambios. Es como las empresas, las mejores empresas o las que han sobrevivido Se más renuevan se están renovando. constantemente. Oye, tu producto está súper bueno, sí, pero quiero hacerlo mejor, quiero renovarlo. Y entrar a eso de hacerlo mejor, pues muchas veces es entrar en crisis y entrar de que, chin, oye, también que estábamos tan fácil que ya está todo minado y todo. Pues bueno, hay que buscarle, hay que estresar un poquito a veces el sistema para que las cosas cambien, haya los movimientos y bueno, todo eso va ayudándonos, pero sí hay varios tipos de cambios y el problema es eso, que nosotros queremos que todos los cambios sean suavecitos, avisado. Oye, avísame una semana antes, ¿no? Con No, tiempo, entonces, pues a pero no veces somos no, controladores. no, no, no pasa así. La mayor parte, bueno, hay muchos tipos de cambio. Entonces, más bien, hay que abrazar el cambio. Lo que viene de cambio, ok, ¿cómo me adapto? Y cómo lo hago, ahora sí que cómo lo aprovecho, cómo lo uso a mi favor. Decías ahorita, estresar al sistema. Me acordé, hace unos meses tenía yo una orquídea de hace muchísimos años, que las hojas hermosísimas de la orquídea, pero la orquídea no floreaba. Y entonces, por ahí en algún lugar vi que había que estresar a la orquídea. Y yo dije: "Qué extraño esto, Ujú, ¿no? Estresar a la orquídea". Dije: "Bueno, ¿cómo se estresa a la orquídea?". Y entonces decía que la pusieras en un lugar oscuro. Bueno, pues vamos a estresar a la orquídea unos días. Entonces era de tenerla 2 semanas en ese lugar oscuro, obviamente con su riego y todo. Y entonces, pues, le estaba yo como vigilando y de repente empecé a ver que las hojas, una de las hojas, o sea, estaba, pero fatal, de estar preciosa, en esas 2 semanas se puso espantosa la hoja, y en el momento que pasaron las 2 semanas y la saqué, pues, obviamente ya estaba con 2 de las hojitas ya súper feas, ¿no? Dije: "Ya le eché a perder", o sea, le estresé de más, ¿no? Pero, cosa curiosa, al mes la orquídea floreó. Y entonces es esta parte de qué tanto necesitaba esa planta, qué tanto necesitaba ese estrés para volver a poder dar flores. Entonces estaba, pues, en el mismo lugar, desde el día que la compré había estado en el mismo lugar, no había tenido cambio de lugar, no había tenido movimiento, la misma luz del sol, o sea, todo había transcurrido en el mismo lugar. Entonces, yo creo que es como nosotros mismos, ¿no? Estamos en esa comodidad, no nos movemos, no propiciamos el cambio y no florecemos. Entonces, en esos movimientos que de repente vemos todo eso de está todo patas para arriba y no le encontramos pies y cabeza, ahí es donde tenemos estas zonas de oportunidad, áreas de oportunidad, donde podemos abrirnos a esas infinitas posibilidades. Y en ese espacio entre el pensamiento y esas infinitas posibilidades, no es como que el universo nos vaya a dar todas las posibilidades todo el tiempo. A final de cuentas, nosotros nos vamos a alinear con de todas esas infinitas posibilidades, nos vamos a alinear con la posibilidad que está más en resonancia con nosotros. Están todas disponibles, pero no eres o no somos capaces de accesar a todas. ¿Por qué? Porque nuestra misma frecuencia, nuestra misma energía puede estar en caos, en desorden o no tener la estructura necesaria o simple y sencillamente no estar en el tiempo oportuno y en el tiempo correcto para poder accesar esa posibilidad que existe, sí existe, pero a lo mejor no es el momento, no es el tiempo para que tú acceses a ella. sí, yo, por ejemplo, yo ahorita vengo también de un proceso de detox y, pues, digo, sí, me decían: "¿Estás estresando tu cuerpo?". Pues sí, sí, sí lo estoy estresando, pero estoy buscando un resultado. Es un resultado que es precisamente, pues, limpiar mi organismo para tener mejor energía, más claridad mental, más, pues, pues mejor digestión, mejor rendimiento, pues, que eso es un poquito, pero para lograr eso, pues sí tuve que pasar por un periodo, pues, de
de estrés para mi cuerpo, pero bueno, te digo, ¿De voluntad? sí, 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 y sí, porque las cosas pasan por 3 elementos. Todo lo que sucede o todo lo que pasa en el universo tiene 3 componentes. Uno es la energía. Tú para hacer algo necesitas energía, necesitas voluntad y la tercera es información. Si las 3 son correctas y están alineadas, las cosas se crean. Pero si tienes mala información, mucha energía y mucha voluntad, okey, va a haber un resultado. Pero si tienes muy buena información, tienes muy buena energía y tienes una excelente voluntad, aquí voluntad también hay que separar un poquito como la fuerza de voluntad. No es tanto, la voluntad es como un poquito esa parte La de chispa, la ¿no? chispa, sí, El fuego que se necesita, el el movimiento, impulso. ajá, porque la energía a veces es un contenedor, pues la energía, pues ahí está, pero necesita esa chispa para que se active, y si tienes la información también correcta, pues también es más posible que crees cosas más alineadas a lo que estamos platicando. Si está alineado con el propósito del universo, es más probable que las situaciones pasen, porque estamos precisamente en un universo que no es determinista, sino es probabilístico. Total. Entonces, si entre más cosas hagamos para alinearnos a que pasen probabilidades, Más pues va. cerca estás Entonces, de, oye, me quiero ganar la lotería, ¿compraste pues boleto? compra el boleto. Pues si no compras el boleto, pues no va a Ujú. pasar. Entonces, también tienes que estar buscando crear probabilidades, posibilidades. El universo es de posibilidades. Y para que pruebes si las cosas son para ti o no, pues hay que preguntar. Y la forma de preguntar otra vez es haciendo cosas, activando. No hay de otra. Yo uso mucho esta Ujú. parte física para ver qué tanto lo que quiero en mi vida está alineado a mí. Me voy mucho a las sensaciones del cuerpo, pienso en algo que quiero, que deseo, y entonces, o que, estoy viviendo, ¿sí? Y entonces me voy a la parte física y es el cómo se siente mi cuerpo. ¿Qué tanta resistencia estoy percibiendo en mi cuerpo cuando estoy pensando en esto, en hacer esto, o en comer esto, o en ir a tal lugar, o en ver a tal persona, ¿sí? Lo llevo mucho a lo más pequeño, o sea, las acciones cotidianas, ¿por qué? Porque si mi cuerpo lo siento apretado, lo siento contraído, ya es un mensaje, ya es una información de que hay una resistencia interna y que eso no me va a llevar a lo mejor al lugar, al punto donde yo quiero estar. Y entonces, eso me ayuda muchas veces también a tomar decisiones. Decías ahorita la parte del cuerpo, el hacer que el cuerpo salga de esta comodidad y estresarlo de cierta manera para que haya un cambio. Y lo vemos, el universo es la parte macro y el cuerpo es nuestro universo en la parte micro, la parte más pequeña. La física cuántica, a final de cuentas, es lo que he estudiado. La parte más pequeña que existe, la partícula, es lo que estudia la física cuántica. Y entonces, todo va en este universo donde estamos todos inmersos y donde todo está conectado y donde todo se está tejiendo, ¿sí? Y donde están todas estas infinitas posibilidades, todo entra en una interconexión y todo, cada parte del cuerpo, cada parte del cosmos, cada parte de todo aquello que nos rodea, deja una huella energética, deja una memoria, ¿sí? Y eso nos lleva a una secuencia de información, no está separada, la información no está separada. Tú dices, voy a hacer un detox, y entonces ese detox, ¿qué es lo primero que hace? Si quitaste el azúcar, así como que el cuerpo se agarra de todos lados y es de, ¿qué voy a hacer?, ¿no? Y entonces, literal, entras como en una sensación de ansiedad. Entonces, dejo de comer algo y el sistema nervioso está reaccionando, y entonces esa reacción del sistema nervioso me lleva a lo mejor a que los órganos avienten niveles de cortisol, niveles de adrenalina, todo se empieza a mover. Entonces, hay una relación directa en todo eso que nosotros estamos interiorizando en base a una decisión y el efecto que tiene en todo nuestro entorno. Entonces, cuando hablamos de todas estas
posibilidades que el universo nos da, no nada más hablamos de todas esas posibilidades que están afuera, hablamos también de todas esas posibilidades que nuestro mismo cuerpo nos está dando para interactuar con la vida que estamos viviendo y ser conscientes de esos mensajes y de esas señales. Los mensajes y las señales no nada más los vamos a ver afuera. Si le empezamos a hacer caso al cuerpo del cómo se siente, es que estoy en detox y entonces esta ansiedad que estoy sintiendo, pues es por la falta de azúcar, es porque hoy no me comí el chocolate y me comí el brócoli, ¿no? Entonces, todo esto a qué nos lleva a ser más, tener más poder de asumir nuestra propia vida y realmente crear aquello que nosotros deseamos y sentir, al final de cuentas, que el universo está a nuestro favor, que no está en contra, pero nosotros estamos alineados con eso, nosotros le estamos echando una mano al universo, porque si no, de otra manera nos quedamos nada más parados mirando y esperando a que el universo haga y que el universo decida y que el universo torne y pues la realidad es que entonces así se nos pasa la vida por enfrente y nos sentimos como que no tenemos poder, Ujú. como que no tenemos acción, como que no tenemos manera de hacer lo que nosotros realmente venimos a hacer. Entonces, desde lo más pequeñito hasta lo más grande es observa, siente, conecta, así como conectas adentro, conecta afuera para que percibas esas señales y esos mensajes. Sí, me gustó mucho lo del universo interior. Tuve una gran maestra que yo, digo, mis maestras me gusta llamarlas magas, y esta maga me comentaba mucho de manejarlo como un jardín interior. Entonces me decía, visualiza dentro de ti un jardín interior y que tienes que estar regando constantemente las plantas, cuidándola y todo. Y sí, me acuerdo que hacía mis meditaciones y de repente decía, "Uf, estas plantas ya están muy secas, ya se están, esto como que no está tan armónico". Y con el tiempo, me acuerdo que entraba en esos estados de meditación y así como que sentía mi jardín interior floreciendo. Entonces, mira, qué interesante. Entonces sí, hay que atender a escuchar lo que está en tu interior, lo que te está resonando en tu interior y lo que tienes que seguir trabajando, porque volvemos a, si usamos el ejemplo del jardín, pues un jardín requiere cuidado, requiere estar removiendo, La sacando la tierrita. hierba mala, remover tierra, renovándola para que se oxigene, poniendo nutrientes. Entonces, todo ese tipo de cuidados también aplica con nosotros. Entonces, muchas veces nosotros mismos, pues no queremos que, ahora sí que la hierba mala que tenemos, no, ¿cómo que no, esto no me lo Ni toquen? la vemos, Sí, ¿no? sí, sí. Muchas veces. Entonces, esto no me lo toquen, o esa parte de remover las cosas y dices, ay, es estresar, pero sí es buscando precisamente que el sistema tenga ciertos movimientos, ciertas regeneraciones para que florezca. ¿Cuánto sientes Ujú. que depende de nuestra perspectiva muchas veces el sentirnos, mm, favorecidos por el universo? Mm, no sabría pensar. Yo pensaría que el que nos sintamos así como desconectados, pues es porque efectivamente estamos, si nos sentimos desconectados es porque estamos fuera del flujo. A mí me pasó una anécdota muy interesante en el Camino de Santiago. Un día dije, estaba viendo en uno de los lugares donde llegas a pernoctar, estaba viendo y que veo un castillo. Dije, este castillo, yo quiero ir a Aquí verlo. me quedo. Y pues vi, pero era salirme de la ruta. Entonces me salí, llegué al castillo y sí, pues, muy bonito por fuera. Y, "Uy, no, pues está cerrado. Cerrado por, para poder ingresar tiene que hacer cita con 3 meses de anticipación". Entonces dije, bueno, ah, sirvió mi, mi recorrido. Y, y de verdad, todo el tiempo que estuve buscando regresar a la senda del camino, me sentía pesado, me sentía incómodo, algo. Y en cuanto entré ahora sí que al recorrido, al camino, precisamente, yo sentía como la película esta de Buscando a Nemo, que entré a la corriente de Australia y híjole, Entraste a flujo otra flujo, vez. entré a un flujo y de verdad todo empezó.
Y también ahí mismo en el Camino de Santiago, yo tengo una anécdota también igual. Cuando llegué la primera vez, yo lo tuve que hacer por etapas, por lo mismo de, pues aquí en México no puedes decir, oye, me voy 40 días de vacaciones, pues dicen, ah, pues gracias, Imposible. agarra tus cosas y ahí nos vemos, ¿no? Entonces, pues lo hice por partes, pero recuerdo la primera vez que llegué ahí fue, eh, todas las señales me decían, León, y yo, no, es que yo dije que voy a empezar en Burgos. Entonces llego, oye, quiero el siguiente, tren que va a Burgos. Uy, no, el tren se descarriló. Pero hay una camionetita que te puede llevar. Y yo, bueno, sí, 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 Burgos. Veía los letreros de así de próxima salida León, así todo era León, hasta cerveza León y todo así como que dices. Pero yo, no, no, yo dije que Burgos. Burgos, Burgos, Burgos. Total, que ahí voy, me lesiono, me pasan 20,000 cosas. Y lo interesante es que cuando llegué a León, ya todo, todo lastimado, todo así, las cosas empezaron a fluir impresionante. Entonces dije, mira, era por aquí. Pero pues, lo que hablamos, yo en mi terquedad de que no, es que yo dije, mi plan estaba hecho de que así, así, entonces me quiero alinear al plan y a veces el plan no es lo que tú dispones, es lo que el universo, pero el universo me estuvo dando señales todo el tiempo, me dice, no es ahí, es por acá. Y sí, digo, en cuanto entré por ahí, se alinearon muchas cosas, conocí gente súper interesante, así, todo fluyó. Y me recuerda mucho también ese capítulo que te digo que en cuanto entré al camino otra vez de visitar el castillo, sentí también cómo había una fuerza que, pues ahora sí que te empujaba, pues que te llevaba a una corriente. Entonces, muchas veces lo que hay que buscar es cómo me alineo a ese flujo, a esa corriente, para que las cosas sean un poquito más mm, fáciles, si le queremos llamar así. Pero no significa que por ser fácil no hay nada que hacer. Siempre hay algo que hacer. Siempre hay un trabajo interior y exterior que hay que hacer. Sí, todo el ¿No? tiempo estamos aprendiendo. El punto es que cuando, como dices, cuando te sales como de esos mensajes, de esas señales, cuando tú dices: "Ay, es que yo quiero esto", y todas las señales te están diciendo: "No, por aquí no es, no, por aquí no es". El salirte del flujo es crear esa resistencia. Y la resistencia, ¿qué nos va a traer? Bloqueos. ¿Qué nos va a traer? Temas, a lo mejor, como te pasó, temas físicos. ¿Qué nos va a traer? A lo mejor nos va a tomar el doble del tiempo hacer lo que íbamos a hacer en una semana, a lo mejor, pues, te va a retrasar, ¿no? Por Ujú. no fluir con esa misma energía, por resistirte al proceso. ¿Y qué tanto muchas veces ese resistirnos al proceso, luego decimos: "Ay, es que me fue súper mal"? Pues sí, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué hiciste? ¿Cuántas señales ignoraste? ¿Cuántas vueltas te diste en sentido contrario a donde realmente ibas, donde realmente te estaba llevando tu propio corazón, tu propia intuición, te llevaba para allá? Pero no le hiciste caso. Y muchas veces eso es más común de lo que pensamos. La vocecita está ahí, nos está diciendo, nos está mandando todas las señales, nos está casi, casi que queremos que nos llegue por WhatsApp la información, o sea, que el universo nos mande el mensaje, que Dios nos mande el mensaje por WhatsApp para realmente hacerle caso. Cuando las sensaciones, cuando la intuición todo el tiempo está presente y llega un momento que la misma intuición dice: "Ay, pues, ¿para qué le sigo mandando la información? Si de todas maneras no me hace caso, de todas maneras hace lo que quiere", ¿no? O sea, hace lo que cree que es y no lo que realmente está sintiendo. Y entonces, esto nos lleva a crear muchísima resistencia, y en esa misma resistencia nos perdemos de tantas cosas que habrían sido más ligeras, que habrían sido más cómodas, que habrían sido más sencillas y que a lo mejor habríamos disfrutado muchísimo más del proceso. Y no por desvalorizar a lo mejor todo lo que caminamos cuando nos estuvimos en esa resistencia, sino que de repente nosotros mismos en esa resistencia estamos generando todas esas cosas que nos hacen sentir que estamos separados, que la vida nos castiga, que la vida no nos quiere, porque no hacemos caso de ese flujo. Y si hiciéramos caso de ese flujo, otro gallo nos cantaría. Sí, es que el
es buscar una cero resistencia. No es, Ay, qué fuerte y esa está cero eso, cero resistencia, sí, resistencia. esa cero resistencia, pues, implica que te alinees, pues, a lo que está sucediendo y que estés buscando, eh, interpretar. Yo llamo muchas veces esto de afinarte, afinarte, no el universo no te pide que te definas, sino que te afines. Entonces, si como dicen, si ahí te está dando limones, pues hay que hacer limonada, te está Limonadas. dando otra cosa, pues eso es lo que hay que aprovechar. Y, pues, entre menos resistencias pongas, pues, más capacidades de accionar tienes. Y también, buscar también mejorar tu reactividad a las cosas, porque en ese de que las cosas quiero que sean como yo quiero, pues, también le echamos el drama Y el y control. reaccionamos y echamos pleito con todo mundo. Y, por ejemplo, yo a mí me pasa que yo he estado viendo cómo se repiten, como dicen, como olas del mar, ciertas situaciones, y digo: "Chin". Entonces, y me doy cuenta que en algunos casos, le daba la vuelta. No, es que estoy teniendo muchos problemas con este tipo de personas, esto, lo otro, y así como cortaditas con Se el te mismo molde, ¿no? repetían, ¿no? Y se repetido, 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 y dices: "Híjole, no". Entonces, en vez de darme la vuelta y buscarle por otro lado, decir: "Okey, no, aquí me quedo". Y aquí me quedo hasta que vea cómo darle la vuelta y usar otras herramientas, otras estrategias. Entonces, muchas veces las cosas no están a nuestro favor porque no estamos usando las herramientas Adecuadas. adecuadas o queremos usar con terquedad o decir, en algún momento me funcionó esto, pues me va a volver a funcionar. Y no, las cosas han cambiado. Entonces, el chiste aquí de todo esto es el cambio. La palabra cambio es la palabra que deberíamos hacerla más amigos de nosotros y decir, ok, este cambio implica esto, ok, este cambio es más profundo, ok, pero son cambios. No le queramos llamar, así como echarle drama, echarle todo, porque si no empezamos con la reactividad y nos metemos a veces en cuestiones de dramas y de... Que son Sí, sí, sí. innecesarios. Entonces, entre más tu reactividad esté más abajo, también así, porque el reto también sería llegar a una reactividad cero. Sí, entonces, que yo lo llamo la sonrisa Mona Lisa, pues, es como, pues, tú ves la Mona Lisa y tiene una sonrisita que dices, Que pues, parece que no se está riendo. y parece que todo está bien, ¿no? Pero a lo mejor, pues, alrededor como, pues, puede ser que todo sea un caos y ella está bien, está con esa sonrisa que para mí es como un reflejo de un trabajo interior alto, pues, yo así es como lo veo. Por ahí un día me puse a investigar y como que sí hay, filósofos o gente que ha llegado a esa misma conclusión. Y digo, mira, qué interesante. Entonces, también hablamos otra vez de eso, de cuando tu pensamiento y todo eso se alinea con ciertas cosas y dices, mira, alguien más está viendo lo que yo estoy De la viendo. misma manera. Sí, sí, sí. Entonces, te validas ciertas cosas y dices, ok, no estoy tan loco yo con mis interpretaciones, pues. Sí, lo complejo muchas veces es entrar en esa no resistencia, en esa cero resistencia, en ese permitir que las cosas sean. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con las activaciones de Kundalini, una de las cosas de las recomendaciones que hacemos antes de una activación es permite que tu cuerpo entre en un estado de rendición. Y entonces, así, la primera vez que ponemos esto es así como ves los ojos de la gente y así como de rendición, o sea, Es más, ¿cómo? es más que el flojito O que sea, es cooperando. más que flojito y cooperando, es entrar en este permitir que tu cuerpo sea, que tu cuerpo esté presente y permitir que la energía se libere de la manera que tu cuerpo requiere esa liberación. Salte de la mente, salte del control, salte del cómo debería de ser, cómo se debería de ver y permite. Y entonces, en ese permitir, en ese estado de rendición es cómo entro, cómo llego a ese estado de rendición solamente entrando en la confianza. Solamente puedo rendirme, y rendirme no me refiero a derrota, me Ujú. refiero a ese bajo, Entrega, es una bajo, entrega. Ujú. entrego, suelto, Ujú. ya, aquí no tengo yo control, ¿no? Y no porque pierdo el control, entro en esa inseguridad, no, es
Suelto el control porque entro en esa confianza. Y entro en esa confianza de que no estoy haciendo yo las cosas, entro en esa confianza y hablando de este tema del universo, entro en esa confianza de que el universo sabe qué es lo que yo necesito y me va siempre a abrir esas posibilidades de aquello que yo necesito y que yo lo único que tengo que hacer es confiar y sostener mi energía, mi vibración, mi frecuencia y entrar en coherencia. ¿Para qué? Para que eso que yo quiero, para que eso que yo soy, para que eso que está alineado conmigo, para eso que resuena conmigo, simple y sencillamente me encuentre. Porque la realidad es esa, que las cosas nos encuentran cuando nosotros estamos listos para ser encontrados. No antes y no después, no es en nuestro tiempo. Dice una de mis maestras, el tiempo divino. Ese tiempo divino, ¿qué es el tiempo divino? Es cuando te sales de tu lógica, de tu razón y simple y sencillamente permites que en el momento más alineado a tu alma y a tu esencia, las cosas sucedan como tienen que suceder. Cuando no le metes mente, cuando no le metes resistencia y cuando permites que sea como está destinado a ser. Y el universo nos abre toda esa ventana de posibilidades para que sea realmente así. El punto es que nosotros nos apretamos tanto y controlamos tanto y cuestionamos tanto y decimos y condicionamos tanto que lo que hacemos es rechazar y ahuyentar todas esas cosas que están ahí para nosotros. Entonces, flojitos y cooperando y una rayita más arriba todavía. Sí, y pues sí, como hemos visto, no es tanto como dejar el pensamiento positivo, sino más bien en un pensamiento propositivo. Entonces, esto sucedió porque tiene un propósito, entonces, ¿cómo le muevo? ¿Cómo lo activo? ¿Cómo le saco provecho? Entonces, si dejamos el pensamiento positivo de que todo, no sé, el pensamiento positivo, el que podemos llamar así como el, el light, pues, o no sé cómo llamarlo, pues, porque Les voy a sí, decir ujú, aquí cómo ¿cómo cómo le lo llamo llamas? en base a un video que vi. El pensamiento positivo pendejo. Entonces, así de nada más nos ataranta, nada Sí, sí, más sí. nos da evasivas y no nos lleva a tomar acción. Sí, entonces cambiarlo por un pensamiento propositivo, en el cual tú dices, ok, voy a hacer el voy, o es conectarte con la acción. Entonces, propongo algo al universo y el universo me va a responder. Pero en ese proponer, pues es ponerlo en la mesa y también accionar, porque si no, la respuesta va a ser cri, 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 Y pues ahorita no va a que haber dices respuesta. ese Ujú, voy, ujú. es el voy, no es el quiero esto, no es decirle No, al universo quiero esto, porque el quiero nos va a llevar todo el tiempo al siempre me va a hacer falta algo. Por eso lo quiero. Entonces, el voy es el que decías hace ratito, con esa chispa, con esa voluntad de realmente, o sea, voy y me estoy comprometiendo con eso que voy. sí, pues a entrarle, como dicen, entrarle al trabajo. Eso lo decía uno de mis grandes maestros, Cristóbal Jodorowsky, él decía: "¿Vas a entrarle? Éntrale", pero así lo Pero con decía, pero todo. éntrale con todo, no Dicen me que Dios vomita a los tibios, ¿no? O sí, sí, sí. sea, Sí, sí, pero también hay que entender a veces que son procesos. Entonces, por ejemplo, a mí también me decía a veces: "No, es que esto que te está pasando, empieza a trabajarlo y en unos 5 años vas a ver", y yo: "¿Qué? ¿5 años?". Así como y ahorita que lo volteo hacia atrás digo: "Hace 5 años me hubiera venido bastante bien ya haberlo terminado", y todavía lo tengo vigente porque no lo he trabajado, no le he entrado a lo mejor al 100% como yo quisiera, ¿no? Entonces, es cuando dices: "Híjole, a veces los procesos toman su tiempo, pero un proceso tiene un inicio y tiene un fin". Y cuando tú estás en ese movimiento y lo entiendes un poquito también, entonces te das cuenta que a veces no es que esté en contra del universo, sino que, pues, a lo mejor en ese momento no correspondía, no tocaba, pero a lo mejor más adelante sí. Entonces, pues va. Yo ahorita tengo pendiente sacar mi visa de Estados Unidos. Me estoy esperando a lo mejor un poquito más y a lo mejor cuando lo haga, okey, va a corresponder. Entonces, pues vamos viendo a ver qué. Pero digo, ahorita no tengo la intención, no tengo el gusto, no se me hace
no se me hace que es mi momento, Buen momento. ¿sí? Pero bueno, voy a hacerlo más adelante y la forma de saber si me toca o no, pues es haciendo el trámite. No de que, ay, es que sí, me lo van a dar, no me lo van a dar. Y tú, no, pues en ese pensamiento se te puede ir toda la vida. Es más bien, hay que hacer el movimiento, hay que preguntarle al universo. Y ahí está y cuando con la Y respuesta ya, escuchar al cuerpo. y ya puedes hacerlo. Y también, por ejemplo, a mí también, como dices, el cuerpo me dice, no, ahorita, pues, ¿para qué? Ahorita no, no es necesario. Entonces digo, ok, me enfoco en otras cosas y más adelante lo voy a mover, a ver qué pasa. Pero bueno, no se trata de a veces de conseguir las cosas, pues, pues, como queremos. Es que te digo, ahorita es escuelas de éxito y que esto, y lo otro, levántate a las 5 de la mañana y vamos y que esto, y lo otro. Ay, no. Híjole, es un desgaste, Es un desgaste y no es para todos. sí. Y eso lo tenemos que tener bien claro, porque no lo que a todos les funciona, lo que a unos les funciona, les va a funcionar a todos. Entonces, lo hemos hablado en varias ocasiones, esa sobreexigencia, de repente también qué tanto estrés nos genera. Y el estrés, y esto así como de casi, casi de para grabárnoslo muy bien, el estrés genera resistencia. Ujú. Entre más estresado está nuestro cuerpo y entre más, alerta está nuestro sistema nervioso, más vamos a sentir que todo está en contra. ¿Por qué? Porque estamos desconectándonos de ese flujo, porque estamos saliéndonos de ese empuje, de ese impulso que la misma energía nos va llevando. Y el estrés, ¿qué es lo que hace? Que vayamos acelerados y en ese acelere se nos va de largo los detalles. Dejamos de ver las cosas que realmente son importantes y nos enfocamos en las cosas que son urgentes. Y en ese me voy por lo urgente y se me olvida lo importante, pues se me fue la mitad de la vida. Entonces, no podemos, o sea, eso del club de las 5 de la mañana, padrísimo, pero la realidad es que no está para todos, porque si pertenecer a ese club, llevar ese ritmo de vida, me va a dejar exhausta, me va a generar un burnout tremendo, pues gracias, pero no lo quiero. Prefiero ir a mi propio ritmo, escuchar mis propios ritmos y en base a eso ir en ese flujo. ¿Por qué? Porque ese flujo, mi propio ritmo y mis propios procesos, ¿a dónde me van a llevar? A lo que es para mí, a lo que está alineado conmigo, no lo que está alineado con todo el mundo o no lo que les funciona a otros. Y es esa escucha interna, ese universo interno que nos está hablando todo el tiempo, lo que nos permite alinearnos con ese campo cuántico que nos va a llevar a abrirnos a recibir esas posibilidades que están ahí. Esas posibilidades son ventanas, pero no es que las vayamos a abrir ni todas al mismo tiempo, ni que todas esas ventanas sean para todos, ni que todas esas ventanas estén abiertas. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque existan cantidad de posibilidades, no todas esas posibilidades corresponden a mi camino. No todas esas posibilidades son en este momento. No todas esas posibilidades son para esta vida. Y eso también lo tenemos que entender y no frustrarnos, porque genera mucha frustración. Sí, es partir del autoconocimiento, pero el autoconocimiento de conocer más tus posibilidades, tus alcances, tus formas de conocerte de otras formas, porque muchas veces el autoconocimiento se queda en, como dicen, así soy, así, Y así me voy a así me morir. voy a morir, o si ya saben cómo soy, pues para qué me invitan, ¿no? Entonces, la idea aquí es que tengamos ese autoconocimiento precisamente para que conocerte. Digo, a lo mejor a ti hay gente que le funciona muy bien levantarse a las 5 de la mañana A mí no. y hay gente que no, pues que va a ser un desgaste, que va a ser una situación que no le va a aportar beneficio, pues no le va a causar bienestar. Entonces, tú, con todo tu conocimiento, tú dices, esto me sirve, esto no me sirve, esto lo voy a probar, a ver cómo me va y todo. Yo ahorita estoy yendo a la barranca de Huentitán a hacer, empezar a hacer un poquito de ejercicio y digo, híjole, voy a probar hasta dónde están mis capacidades y todo, pero no bajo y a ver que me saquen con el helicóptero, ¿no? Entonces, un poquito esa parte, ¿no? De entender un poquito tus alcances, pero sí, siempre buscar, en ese autoconocimiento, pues sí, también, eh, buscarle la parte del cambio, buscarle, ¿qué más? Que, como dicen,
qué más se puede hacer diferente, pues también, no quedarte con lo conocido, porque si te quedas con lo conocido, pues siempre vas a estar ahí en el mismo programa de Mario Bros, en el mismo nivel y ahí te vas a Y quedar. no te abres a lo que Ujú. hay, no te abres a más. Y parte de la naturaleza del ser humano es, el más, ¿no? Es el crecer, no abarcar más, sino el sentir que estamos en un, pues, en un avance, en un proceso evolutivo, en un crecimiento. Es parte de la naturaleza. Logramos una meta y nuestra misma mente subconsciente ya está pensando en la siguiente. ¿Por qué? Porque eso nos hace sentir, nos hace, de cierta manera, reafirmarnos a nosotros mismos, sin buscar la validación afuera ni nada, pero sí reafirmarnos a nosotros mismos. Entonces, si nos quedamos en el punto en el que estamos, ¿qué es lo que va a suceder? Nos bloqueamos a todo eso que afuera hay más, hay un montón de cosas y que muchas de esas cosas son posibles para nosotros. Nos, nos volvemos a lo mejor fanáticos de una conducta, de un comportamiento, de una idea, y pues la realidad es que ese fanatismo nos priva muchas veces de poder experimentar otras cosas que son distintas y que a lo mejor nunca habíamos contemplado que nos pudieran funcionar también. Y eso nos ayuda a tener una perspectiva más amplia. Entre más, amplia esté nuestra perspectiva, y esto la física cuántica y la neurociencia lo ha demostrado cantidad de veces, la neuroplasticidad que tiene el cerebro. Entre más nos abrimos nosotros a los cambios, a las cosas nuevas, a las cosas diferentes, más capacidad tenemos de adaptarnos. Y entre más capacidad de adaptación tenemos, menos nos estresamos y menos sufrimos a lo mejor los eventos que no son tan gratos y que de una o de otra forma los vamos a tener que tener en nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque no podemos vivir solamente en lo lindo y en la miel sobre hojuelas. Tenemos que tener experiencias que a lo mejor nos mueven, nos confrontan, nos retan, nos disgustan, pero es parte del cambio, es parte de la naturaleza humana, es parte de lo que necesitamos experimentar en esta escuela llamada vida para venir a desarrollar todo el potencial que tenemos. Entonces, no podemos hacernos a un lado, no podemos quedarnos encerrados en la cajita y perdernos todo lo que sucede afuera. Sería ir en contra de nuestra propia naturaleza. Sí, nos abrimos a las posibilidades y hacemos que las cosas sean posibles. Pero en ese posible tenemos que hacer un trabajo. Nadie está exento de ese trabajo. Así es. Pues bueno, creo que estamos terminando nuestro episodio del día de hoy. El universo está a nuestro favor y es muy mágico. Y bueno, pues vamos A dejar agradeciendo de a resistirnos. dejar de resistirnos y a fluir más con ese flujo, aunque se oiga, pero sí, fluir en el flujo, pues. Entonces, bueno, A subirnos a esa ola. para no revolcarnos. Así es. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado y pues recuerden que todo nos sirve, nada se pierde, nosotros lo transformamos. Gracias. Así es, Gracias, Fer. así es. Bien. Listo, chicos. No.